Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre eterno, vengo presentándote, Señor amado, a cada persona, a cada oyente que va a escuchar, Señor, este pequeño devocional. Me pongo en tus manos, Señor, que cada uno, Señor, pueda abrir su corazón para recibir tu palabra, que nadie la rechace, Señor. Haz en ellos, Señor, lo que tú, Señor, has mandado hacer, Señor. Que esa semilla caiga en tierra fértil, que tu palabra, Señor amado, pueda ser un rema en la vida de cada uno, Señor. Que antes de hablarles a ellos, Señor, tú me hables a mí. Guarda su vida, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. Líbralos de todo mal y de todo peligro, de todo accidente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En esta preciosa mañana será, quiero compartir con ustedes una hermosa palabra que la encontramos en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11 en adelante. Hay una historia muy bonita que me llama la atención sobre el rey David y Betsabé. Voy a estar leyendo y pues compartiendo con ustedes lo poco que yo entiendo. Hay mucho que aprender y pues apenas estoy comenzando. Dios ha puesto en mi corazón el deseo de hacer esto. Los propósitos de Él, pues solo Él los conoce, solo nos queda obedecer el sentir que Él pone en nuestra vida. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y sucedió un día al caer, estamos en el capítulo 11 del libro segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, y dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde lejos el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar a aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Aquí vemos cómo el enemigo pues se apoderó de la mente de David y también de aquella mujer, porque David fue tentado en gran manera por el enemigo, siendo él, como todos conocemos, un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Y podemos decir: ¿cómo es posible que el dulce cantor, el hombre ungido, el hombre conforme al corazón de Dios, pudo pecar de esta manera? El hombre, el enemigo,
o sea, Satanás, se le metió en su mente, lo tentó, y quizás aquella mujer pues ya sabía que el rey salía a la terraza, y quizás lo hizo a propósito de desnudarse ahí para que él la viera. Pues dice la palabra que David mandó a traer a aquella mujer, la mandó a traer y durmió con ella. Aquí empieza algo terrible con David, porque al él estar desocupado, mientras los otros estaban ocupados en la guerra, porque era un tiempo de guerra, y pues David estaba, por eso el estar desocupado a veces no es muy recomendable, porque como dicen, va un dicho que dice que mente desocupada es cueva de Satanás, algo así. Entonces vemos que David fue atraído por esta mujer. Dice que era una mujer hermosa, que esta mujer vino a su reino, allí donde él, a la casa de él, envió mensajeros a que la trajeran, que la llamaran, porque él ni la conocía. Sabemos que David era un rey. Aquí David se quedó en Jerusalén mientras otros estaban ocupados, dice la palabra, peleando en la guerra, porque eran tiempos de guerra. David era un instrumento de Dios. Se dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová, como ya lo dije anteriormente. En este capítulo 2 vemos que David fue tentado por Satanás. Satanás ocupó su mente. La mujer también consintió en estar con David. Aquí vemos que no fue una violación, no hubo forcejeo, por decir así, sino que ella quiso que esto fuera así. Producto de todo esto, la mujer queda embarazada, y dice que él envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David, dice el capítulo 6, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y envió Joab a Urías a David. Urías, para aclarar, la mujer era casada con este hombre, con Urías Heteo. Ese era el esposo de ella. Pues dije que David lo mandó a traer. David a todo esto ya está asustado, porque pues la embarazó y él quería tapar su pecado, como muchas veces nosotros buscamos justificar el pecado o buscamos esconder aquellos pecados ocultos, cosa que Dios ya la sabía. Y aparte, pues en su casa todos sus criados, todos los que estaban ahí eran testigos de lo que estaba sucediendo, pero ahí pues nadie podía decir nada porque era el rey. Aquí vemos que David estaba dando un mal testimonio. Por eso es la importancia de que nosotros como cristianos cuidemos el testimonio, porque es muy importante. Se dice que nosotros somos carta leída para el mundo, y siempre están esperando el error que podamos cometer para juzgarnos, cuando no somos perfectos, porque sabemos que perfecto es solo Dios, pero sí debemos de cuidar nuestro testimonio. La mujer queda embarazada producto de una infidelidad, porque ella era casada con un hombre llamado Urías Heteo. Entonces David manda a llamar a esta mujer. Manda a llamar a Urías Heteo, porque ya David quería tapar su pecado. Dice que hasta lo emborrachó, para que cuando él lo llama lo hace con el propósito para que este hombre vaya a su casa, duerma con su mujer y así poder echarle la culpa, por decir así. O sea, para que no se diera cuenta de que él la había embarazado, sino que pues para que Urías Heteo pensara que el niño quizás era de él. Pero para sorpresa de David, pues Urías Heteo le dio una gran lección, porque él era
bien fiel al rey, y pues dice que lo emborrachó y él creyó que al emborracharlo pues Urías iba a agarrar para donde la mujer, a la casa de la mujer, pero dice que se quedó durmiendo ahí en la cama con sus criados y no se fue. De ninguna manera David pudo hacer que este hombre se fuera. Incluso la primera vez dice que durmió a la puerta, durmió ahí, y él lo mandaba que se fuera a descansar, le decía que estuviera con su mujer, por lo mismo que él quería tapar su pecado. Lo que él ya había hecho de embarazar a la mujer, estaba asustado. Pues David no logró convencer a Urías. Era un hombre fiel al rey y no fue a su casa. Entonces David envió una carta a Joab. Joab era un soldado, algo así, un sirviente, digamos, un soldado de David, de los que peleaban ahí en la guerra. Y David se comportó de una manera, digamos que hasta hipócrita, porque a Urías lo envió una carta a Joab, dice, por manos de Urías. Imagínense que David envió esa carta con él mismo, con Urías, y a este hombre no le dio la curiosidad por ver qué decía aquella carta. Si él hubiera sabido, si él hubiera tenido la curiosidad, como somos nosotros muchas veces. Y resulta que esa carta ahí decía que las instrucciones eran para que Joab pusiera a Urías Geteo, a él mismo, al frente de la batalla, porque como ya no pudo hacer nada para que aquel hombre fuera y se acostara con su mujer, no pudo hacerlo, no lo convenció, entonces optó por eliminarlo, por quitarlo del camino para luego él tomar a su mujer y pues vivir con ella y que el niño pudiera nacer ahí. Pues dije que aquella carta decía que lo pusiera al frente de la batalla para que muriera. Pues vemos que en esa batalla pues no solo murió Urías Geteo, sino que murieron muchas personas. Imagínense usted todo lo que el enemigo puede ocasionar muchas veces en la vida nuestra, cuando no tenemos cuidado, cuando nos dejamos llevar de las tentaciones. Podemos cometer muchos errores que nos pueden costar, porque el pecado tiene consecuencias, y graves, muy graves. Pues aquel hombre murió. Dice que luego este hombre, después de que murió, pues David se quedó con su mujer y pues el niño nació. Pero imagínense, le voy a leer un poquito más adelante. Dice, le mandó a decir el Señor a través de un profeta, y le dijo en el versículo 9, estamos en el capítulo 11, verso 9, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Geteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás. Imagínense, ahí viene digamos una de las consecuencias. Por lo cual, dice el verso 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí es donde le habla a Jehová. Le hablaba el profeta. Así ha dicho Jehová. En el verso 11 dice, así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu
prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Por qué le dijo que lo hiciste en secreto? Eso se lo dijo porque él lo estaba haciendo de una manera secreta. Todo lo que hizo de embarazar a la mujer, de tomarla como mujer. El adulterio que cometió. Pero Dios todo lo sabía, porque Dios todo lo ve, todo lo sabe. Muchas veces nosotros queremos, como dicen, tapar el sol con un dedo. Y el pecado tarde o temprano sale a la luz. Y David pues no tuvo temor de Dios en ese momento. Me llama mucho la atención de que a pesar de todo, Dios tuvo misericordia de él, pero porque él tuvo un arrepentimiento genuino, él se arrepintió del pecado que él había cometido. Se arrepintió y pues aquella mujer dio a luz. Le dijo Natán era el profeta, que su hijo iba a morir. Le dijo que su hijo iba a morir porque como era producto de un adulterio, pues adulterio sabemos que es un gran pecado. Ese es uno de los tantos pecados, de los mandamientos que Dios mandó que no cometiéramos. Entonces David se arrepintió al final. Se arrepintió. Lo que nos quiere decir que nosotros somos imperfectos, podemos cometer pecados, podemos cometer errores, pero si nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón y nos apartamos, porque es otro detalle, ¿de qué nos serviría arrepentirnos de algún pecado que estamos cometiendo si luego vamos a seguir cometiéndolo una y otra vez? Dios quiere que nos apartemos del pecado. Usted y yo podemos pecar, pero si nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Para el que no conoce de Dios, pues no importa el pecado que esté cometiendo en este momento o haya cometido, Dios lo puede perdonar. Solo tiene que tener un arrepentimiento sincero con Dios, abrirle el corazón al Señor para que Él entre en su vida y pueda hacer algo nuevo, una vasija nueva de ti. Dios te invita hoy a que reconozcas tus pecados, así como David, a pesar de que él cometió todo ese pecado siendo una persona conforme al corazón de Dios, una persona, digamos, como nosotros, que estamos en los caminos del Señor y de repente nos desviemos del camino y cometemos un pecado. Eso mismo le pasó a David, pero ¿qué pasó? Él se arrepintió. Él se arrepintió de corazón, le pidió perdón a Dios. Incluso dice que él hizo ayuno, y dice que no comía. Pasó, dice, la noche acostado en tierra. O sea, el hombre tuvo un arrepentimiento sincero a Dios y Dios lo perdonó. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos arrepintamos de los pecados que cometemos, que lo busquemos con todo nuestro corazón, que lo amemos. Y Él nos perdona sin importar el pecado que estamos cometiendo. Entonces, este es mi pequeño devocional. Pues, tengo aún muchos errores, pues, como todo ser humano, pero tenía el deseo y el anhelo de compartir con ustedes este pequeño devocional, esta pequeña meditación de la palabra. Espero que pues tengan un lindo y hermoso día. Aún es muy temprano, se puede decir, pero para los que lo van a ver, pues que Dios les bendiga, Dios les guarde, les proteja, les fortalezca cada día, que cada día nos acerquemos más y más a Dios. Pues vemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los que Dios busca y quiere que nosotros le busquemos con todo su corazón, nuestro corazón, que nos acerquemos a Él con sinceridad, porque el tiempo del fin está cerca y debemos arrepentirnos de nuestros pecados para alcanzar misericordia. Que Dios les bendiga.